Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a estudiar aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. Ok, aquí vamos a estudiar acerca de el juicio final. Este va a ser el juicio final, que es la gloria de Dios revelada. Apocalipsis 16 presenta los juicios finales de Dios sobre la tierra a través de la copa de ira que son derramadas, simbolizando un clímax en el conflicto entre el bien y el mal. Este pasaje nos muestra el carácter inquebrantable del juicio de Dios y la inevitabilidad de su justicia. Déjame ponerme esto ahí. Sentimos un poquito más. Ay, ¿lo hice o no lo hice? Sí, para sentirme un poquito más cómodo. Ok, este pasaje nos muestra el carácter y la inequabilidad del juicio de Dios y la inequabilidad de su justicia. Este pasaje nos va a desafiar a reflexionar sobre la gravedad del juicio, la gravedad del pecado y la justicia de Dios. Nos invita a evaluar nuestra vida a la luz de la santidad de Dios y a encontrar un consuelo en su soberanía, incluso en medio de juicio. Los cristianos pueden hallar esperanza en la promesa de la rendición de la compañía de juicio. Esta clase nos va a enseñar que el juicio de Dios es un acto de justicia y que sirve para advertencia y recordatorio de la consecuencia del pecado. Es una oportunidad para arrepentirse y volver a Dios antes que venga el juicio final. El contexto de la narrativa bíblica, Cristo, Cristo es el cumplimiento de la profecía de juicio y la redención. Aunque Apocalipsis 16 retrata el juicio, también señala la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, mostrando que Él, él es el Salvador, Él es el Salvador, el que puede librar a los creyentes del juicio que se avecina. El capítulo 16, vamos a ver aquí las siete copas de la ira, las siete copas de la ira de Dios. Los juicios de las copas son paralelas a las siete trompetas. Podemos también recordar acerca de la plaga también sobre Egipto en Éxodos y también la paralelo con las copas, las trompetas y las plagas. Esta serie final de juicio totalmente destruye a aquellos que cumplieran contra Dios, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Versículo 1, los siete ángeles. Hoy entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, vayan y derramen en la tierra a las siete copas de furor de Dios. Plagas. Aquí habla acerca de las plagas. Este mismo versículo prácticamente se puede leer en el capítulo 15, versículo 1 al 1. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Entonces, donde dice, entonces vi a otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Las copas. Las copas también se puede ver en este mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7.
Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Sobre la tierra. Ahora vamos a hablar aquí sobre la tierra, el versículo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 16, versículo 2, sobre la tierra. El primer ángel fue derramado su copa en la tierra, fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este versículo es paralelo con en el libro 8, el capítulo 8, versículo 5, que es sobre la tierra. Mire, dice así: después del ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego de altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Llegas, llagas, la llaga. Cuando habla acerca de la llaga, cuando se habla acerca de la llaga, podemos recordar la sexta plaga en Egipcio, podemos recordarle eso. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de olí y de un horno, y que Moisés lo espera hacia el cielo en presencia de Faraón. El oír se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra y de Egipto, y producirá tumores y resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumor que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 8 al 12. Las maldiciones, también vemos las maldiciones del pacto contra Israel. Hubo maldiciones del pacto contra Israel. El Señor te herirá con los tumores de Egipto y con úlceras, sarnas y comezón, de los que no podrá ser sanado. Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con llagas malignas, de lo que no podrás ser sanado desde la planta de tu pie hasta la coronilla. De Deuteronomio capítulo 28, versículo 35. El primer juicio, el primer juicio, ¿de qué fue el primer juicio? De plaga del dolor. Eso lo pudimos aquí en el versículo 1 al versículo 2. El juicio comienza con aquellos que han seguido ¿quién? A los falsos profetas y adoran a quién? A la imagen de la bestia. Eso es lo que nos invita a todos nosotros a reflexionar sobre la idolatría y las falsas religiones que nos distraen de la santidad de Dios. Esto nos llama a nosotros a que tenemos que mantener nuestro corazón centrado en las cosas de Cristo y tenemos que reconocer la gravedad que tenemos de alejarnos de Él y la seguridad que siempre vamos a tener cuando estamos con Él. Tenemos seguridad cuando nos hallamos en su fidelidad. Cuando somos fieles a Él, vamos a estar siempre seguros. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, que es acerca sobre el mal. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Sangre, la sangre. Aquí esto es paralelo a la segunda trompeta del libro de este libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel
tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Podemos recordar que la primera plaga en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 20, 21. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Aarón. Alzó la vara y golpeó el agua que cabía en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que habían en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber el agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Mm, Todo ser viviente murió. La destrucción total, eso contrasta al, a este mismo libro, capítulo 8 versículo 9. A una tercera parte murió. Mire, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar, que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Bueno, versículo 4. Estamos en Apocalipsis, capítulo 16 versículo 4. Los ríos y fuentes. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en la fuente de las aguas y se convirtieron ¿qué? En sangre. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Recuerda? ¿Recuerda la tercera trompeta? ¿No se recuerda la tercera trompeta? Mire, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de las aguas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Versículo 5. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, o que has juzgado estas cosas. Aquí se demuestra la justicia y la santidad de Dios. ¿Y qué? Y motivan a la adoración, a una adoración celestial, a una adoración celestial. Y cantaban el cantito de Moisés, siempre de Dios, y el cantico del Cordero diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Eso es, oh Señor, ¿quién no temerá tu gloria y te glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido relevados. Eso está, esto está aquí, lo acabamos de estudiar en el capítulo 15, versículo 3 al 4. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra en su moralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Apocalipsis 19 del 1 al 2. Tú eres, eras, tú eres y eras, tú eres y eras. Vamos a ver lo que dice aquí el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 17. Y diciendo, te damos gracias del Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hmm. Apocalipsis, vamos ahora para aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 16 versículo 6. Oí al ángel del agua, de las aguas, que decía, justo eres tú, que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas.
También oí el altar que decía, sí, oí Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Bueno, recuerda, recuerda las súplicas de todos esos mártires que le pedía a Dios de que jugara todos los perseguidores y que vengan con su sangre. Mire, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo? Oh Señor Santo y verdadero, esperas para jugar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Libro Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. Regocígate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Capítulo 18, versículo 20, el libro de Apocalipsis. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Regocíjense, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre el adversario y hasta expiación por su tierra y su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Tú herirás la casa de Acab, tú, Señor, para que yo cobre venganza por la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor derramada mano de Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 7. ¿Por qué han de decir? ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Sea notaria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tu siervo. Salmos capítulo 79, versículo 10. Y devuelva a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Salmos capítulo 79, versículo 12. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como si fuera vino de dulce, con su sangre se embriagará, y toda carne sobre que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Isaías capítulo 49, versículo 26. Bueno, vamos a pasarlo aquí para el versículo 7 del libro de Apocalipsis capítulo 16. También oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. En el capítulo 15, versículo 3 de este libro, del libro Apocalipsis, dice, y cantaban el cantito de Moisés, siervo de Dios, y el cantito de Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra en su movilidad y han vengado la sangre de sus siervos en ella. El segundo juicio, el segundo juicio. Aquí hablamos del segundo juicio acerca de la sangre de los justos en Apocalipsis. Aquí del versículo 3 al 7 hablamos sobre eso, ¿no? Y una cosa que quiero decirle, quizás este punto en que llegamos ahora, nos impulse a considerar la justicia de Dios como algo necesario y merecido, como algo necesario y merecido. Aquí, el juicio de los mares y ríos simboliza la interrupción de sustento básico de la vida como un acto de justicia divina. Esto nos anima a nosotros a meditar en cómo los sacrificios para vivir en santidad resultan en redención y vida eterna. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién? ¿Quién satisface nuestras necesidades eternas? ¿Quién? Nada más que Cristo, solamente Cristo, solamente Cristo,
solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro hombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Vamos para el versículo 8. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Bueno, no se recuerda la segunda trompeta. La segunda trompeta no, la cuarta trompeta, no se recuerda la cuarta trompeta, trompeta en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12, que se le permitió quemar, se le permitió quemar. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera el día y no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Esto nos contrasta, estos versículos contrastan con el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16, donde Dios promete proteger a los redimidos del calor abrasador del sol. Dios promete proteger a los redimidos del calor y abrasador del sol, pero a las personas que no le hacen caso a Dios, va a tener problemas y se van a quemar. ¿Ok? Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol le hará daño, ni ningún calor abrasador. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. No pasarán hambre ni sed, no herirá el calor abrasador ni el sol, porque Él tiene compasión de ellos, lo guiará y lo conducirá a manantiales de aguas. Mas dijeron, ahora aquí vamos aquí para el versículo 9 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y los hombres fueron quemados en el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. No se arrepintieron, no se arrepintieron. Blasfemaron, blasfemaron contra Él. Dios del cielo, por causa de sus dolores y de su llaga, no se arrepintieron de sus obras. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Los redimidos, los redimidos responden a juicio divino participando en la blasfemia y calumnia de la bestia. Los no redimidos responden a juicio divino participando con la blasfemia y la calumnia de la bestia, mientras que los ángeles y los redimidos alaban a Dios por justicia, control sobre esas plagas. Mire, oía el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que era, oh santos, porque has juzgado estas cosas. Pues de ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, se lo merece. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y cantaban el cantito de Moisés, siervo de Dios, y el cantito del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién
no temerá y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Mm. Versículo 10. Versículo 10. Derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahí vamos a ver que derrama. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su rey se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Mm. Juzgará directamente sobre la soberanía de la bestia. Recuerda, recuerda en Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, el dragón le dio a la bestia su trono. Bueno, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esto es paralelo con el capítulo 2 versículo 13, que es el trono el trono de Satanás. El trono de Satanás. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Recuerda, recuerda la quinta trompeta. La quinta trompeta en el libro 9, capítulo 9, versículo 2 y la novena plaga. Bueno, mire, cuando abrió el pozo del abismo, subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. La la oscuridad acompaña el día del Señor. La oscuridad acompaña el día del Señor. Mire, toquen trompeta en Sion y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y de esas sombras, día nublado de esa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Está en el libro de Joel, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 2. No será tiniebla el día del Señor, y no luz, oscuridad y no resplandor. Amos capítulo 5, versículo 20. Pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mateo capítulo 24, versículo 29. Aún el más intrépido entre los vivientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Amos capítulo 2, versículo 16. Él caracteriza el juicio eterno de los impíos. Agonía, donde van a tener agonía, van a tener muchos problemas. Mire, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el santo, el llanto y el crujir de dientes. Pero el siervo inútil, échenlo en las tinieblas
de afuera. Allí será llanto y el crujir de dientes. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Lucas capítulo 16, versículo 24. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Blasfemiaron, blasfemiaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Los juicios divinos endurecen aún más a los seguidores de la bestia y en su hostilidad sobre Dios. Los hombres fueron quemados en el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. Bueno, aquí del versículo 8 al 11 podemos ver que hay un tercer juicio. El tercer juicio que fue abrazador el tercer juicio ese. Tal vez debemos considerar el juicio del sol. Tenemos que reflexionar sobre la dureza del corazón humano ante el sufrimiento. Hay muchas personas que están sufriendo y en vez de ponerse el corazón como una gelatina, lo que se le endurece. En este punto, ¿qué es lo que sucede? Que nos invita a todos nosotros a mirar la profundidad del pecado que nosotros estamos teniendo. Entonces, en vez de la terquedad que tenemos, que no nos queremos arrepentirnos, incluso cuando la misericordia está disponible, por la misericordia solamente la podemos encontrar en Dios. Y muchas veces, sabiendo bien de que Dios nos perdona por los pecados que nosotros cometemos, no, el corazón se nos endurece más y seguimos cometiendo pecados y seguimos haciendo cosas que no es debida. Entonces, esto es lo que nos anima a nosotros, nos anima a nosotros el amor de Cristo, el amor de Dios, que es la luz que disipa nuestras tinieblas personales. Nosotros tenemos tinieblas, pero la luz de Dios nos disipa las tinieblas que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Vamos a hablar acerca del sexto ángel aquí. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se cercaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Esta es una declaración resumida que se puede ver ¿en dónde? En el capítulo 13 y el 14 y también en el capítulo 16. Mira, el agua se secó y decía el sexto ángel que tenía la trompeta, ese sexto ángel que tenía la trompeta, lo mismo, decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Eufrates. Recuerda las promesas de Dios, recuerda las promesas de Dios de jugar a Babilonia y restaurar a su pueblo. Mire, el Señor destruirá la lengua del mar y de Egipto y agitará su mano sobre el río con su viento abrasador. Lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Está en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 15. Yo soy el que dice, la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada, y el templo
serán echados tus cimientos. Sequía sobre sus aguas y se sacarán porque es una tierra de ídolos y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 38. Por tanto, así dice el Señor, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza, sacaré su mal y haré que se sequen sus manantiales. Jeremías capítulo 51, versículo 36. Los reyes de Oriente. Los reyes de Oriente pueden simbolizar a los antiguos enemigos de Israel, del norte y del este. ¿Y quién era? Asiria y Babilonia. O referirse a los temidos pactos del Imperio Romano. Partos medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia. Versículo 3. Versículo 13, estamos en el libro Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a rana. Las ranas, las ranas son criaturas inmundas. Las ranas son criaturas inmundas. De todos los animales que hay en las aguas, podrán comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en el agua, en los mares, en los ríos, podrán comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todos los que se mueven en las aguas y en todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. Les serán abominación, no comerán de su carne y abominarán sus cadáveres. ¿Ok? Siempre asociadas, los juicios están asociados a las escrituras sobre la destrucción sobre Egipto. Mire, envió entre ellos enjambre de mosca que lo devoran y ranas que lo destruían. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Dragón y bestia, falso profeta. La Trinidad de los grandes oponentes del pueblo de Dios y del Cordero. ¿Quiénes son? El dragón, la bestia y el falso profeta. Falso profeta especifica la identidad y la actividad de la segunda bestia. El pueblo de Dios es advertido repetidamente de los profetas que no están autorizados por Dios, pero que promueven falsas enseñanzas y profecías engañosas entre la comunidad del pacto. Mire, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o prodigio se cumple acerca del cual él había hablado, está diciendo, vamos en pos de otros dioses, o los cuales no han conocido, y sirvamos. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos le están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Cuídense, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero se levantó falsos profetas
entre pueblos, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Eso está en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son Dios, son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu de Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en Jesús. Jesús reprende iglesia, a las iglesias del Pérgamo y te atira por tolerar a falsos maestros y profetas. Mire, pero tengo una cosa contra ti, porque tiene ahí a los que mantienen la doctrina Balaam, enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad, a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezebel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla de gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada junto con él, falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con sufre. Bueno, recuerda las señales de los falsificadores, los magos que estaban allá con Faraón. Los magos hicieron lo mismo que sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Así como la advertencia de Jesús con respecto a las grandes señales y prodigios por falsos mesías y profetas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para hacer así engañarte posible de ser posible aún a los escogidos. Reyes de todo el mundo, incluye a los, cuando habla de reyes de todo el mundo, incluye a los reyes del Oriente y a todas las autoridades políticas y terrenales que participan en la falsa adoración. El sexto ángel, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del Oriente, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos, carne de jinetes y carne de los hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. 15, versículo 15. Versículo 15. Estén alerta, vengo como un ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo interrumpe a instar a los creyentes a permanecer, ¿qué cosa? Espiritualmente vigilante en la vista de su segunda venida. Tenemos que estar mirando cuando Él venga. Tenemos que estar listos para cuando Él venga. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no veras, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bienaventurado, bienaventurado. Esta es la tercera promesa de bendición a los creyentes fieles, que estén despiertos y a los que estén vestidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Recuerda las reflexiones de Jesús a Sardis, a la Odesia, por su competencia y peligro espiritual. Mire, ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus horas delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, por tanto, si no velas y vendré como un ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Bueno, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colorío para ungir tus ojos que puedes ver. Bueno, versículo 16, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Entonces los reunieron en lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se levantan reyes, se levantan reyes de la tierra y los gobernantes claman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó la palabra de Niceo, de Naqueo, de Necao que venía de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adá Rimón en la llanura de Megiddo. Estos son los datos de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor de su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén y las ciudades Azor y Megiddo y Ezer. Bueno, Megiddo, Megiddo estaba estratégicamente ubicada a lo largo de la carretera principal de Egipto a Siria en el Valle de Israel y fue sitio de las batallas claves. Megiddo fue el sitio de las batallas claves en Israel. Algunos leen esto como una preferencia literal al sitio de batalla final, mientras que otros interpretan a Magedón como un símbolo de conflicto final entre Dios y las fuerzas del mar. Bueno, aquí del versículo 12 al 16, ¿qué pudimos ver? Representa, representa la preparación para la batalla. Al enfrentar las consecuencias de estos juicios, ¿qué sucede? Nosotros podremos sentirnos llamados a prepararnos para la batalla espiritual. Tenemos que estar preparados para la batalla espiritual.
Y tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar, una cosa que es importante para todos nosotros es estar vigilantes y estar preparados, ¿qué? En nuestra fe, sabiendo que nosotros vamos a vencer en el final, que nosotros vamos a llegar hasta el final. Entonces, esto es lo que nos invita a conocer y encontrar el coraje y la fortaleza que nosotros podemos encontrar en quién, en Cristo. Cristo que es nuestro campeón, que es veraz, que es el líder en tiempos de dificultades. En los tiempos de dificultades siempre nos vamos a encontrar ahí con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 17, capítulo 16, versículo 17. Hecho está, hecho está. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está, hecho está. Esto está repetido en el libro, este mismo libro Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios ha cumplido su plan. Dios ha cumplido su plan porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando éste para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como lo anunció a sus siervos los profetas. Establecido su reino, cuando esté establecido su reino, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está en el libro, el capítulo 11, versículo 15 del libro de Apocalipsis. Completado, completado su ira ya ha sido cumplida. Completado su ira. Versículo 15. Versículo 1. Entonces vi otra señal en el cielo, grandes y maravillosas, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se han consumado el furor de Dios. El templo se llenó del humo de la gracia, de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminara las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 15, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Versículo 18. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 18. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó. Y en la tierra hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Eso está en este mismo libro Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos en un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Versículo 19. La gran ciudad, vamos a hablar aquí, así que la gran ciudad. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de furor de su ira. Babilonia la grande. Babilonia la grande simboliza la civilización humana, orgullosa y idolatra. ¿Apuesta a quién? Apuesta a Dios. Que Roma encarnada para los primeros lectores del libro de Apocalipsis. La mujer que viste en la gran ciudad, que reina
sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Mm. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones de vino de la pasión de su inmoralidad. El juicio final, el juicio final nivela todos los centros políticos, económicos y sociales de la idolatría de Babilonia. La copa de la ira, que es la copa de la ira. Mire, y hubo relámpagos y voces y truenos, hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, y delante de los santos y los ángeles, presencia del Cordero. Versículo 20. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 20. Entonces, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto es paralelo con el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14 y capítulo 20, versículo 11, que dice así: el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. La destrucción concluyente del mundo prepara para el nuevo cielo y la nueva tierra. Mire, entonces vi un cielo, nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron al mar y ya no existe. Eso está en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Versículo 21, que este va a ser el último versículo de este capítulo, que va a hablar acerca de las enormes piedras de granizo que cayeron sobre la gente. Enormes granizo, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Ok, se recuerden se recuerda cómo fue los juicios de las trompetas anteriores. ¿Se recuerda? Vamos a recordárselo. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y tremendo y un terremoto y una fuerte granizada. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta de campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor le envió truenos de granizos y cayó fuego sobre la tierra. El Señor le hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y luego el fuego centellando
continuamente en medio del granizo muy pasado, tal como había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por todas las tierras de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también todas las plantas del campo y destrozó todos los árboles del campo. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 22 al 25. Mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet, oró, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que mataron a espada a los israelitas. Eso está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11. Blasfemiaron, blasfemiaron, blasfemiaron. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. Bueno, aquí ya para concluir, ¿no? El quinto juicio. El quinto juicio es una majestuosa culminación en el libro Apocalipsis, el versículo de 17 al 21. Quizás este punto nos lleva a considerar la combinación de los juicios como una expresión de totalidad y la majestad de la justicia de Dios. Estos versículos que acabamos de leer, de estudiar, nos invita a tener una confianza soberana sobre Dios, con Dios, y nos anima a buscar refugio solamente ¿quién? En la gracia ofrecida por Cristo. A pesar de los temores, a pesar de todas las circunstancias que nosotros podemos encontrar, podemos encontrar la esperanza, la esperanza en quién, en Cristo. Podemos encontrar la esperanza, podemos encontrar el apoyo, podemos encontrar ese gran amor que Él tiene para con todos nosotros. Bueno, aquí podemos ver que los juicios de Dios son temibles porque muchas plagas, fuego, granizo. ¿Eso qué cosa es? Es una manifestación que está haciendo Dios por su justicia. Y es un llamado para que todos nosotros nos reconciliemos con Él. Donde podemos encontrar refugio y esperanza. Solamente nosotros podemos encontrar refugio, esperanza en quién? En Cristo, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar reconciliación con Dios. Solamente en Cristo. Voy a terminar ya. No encuentro bien aquí. Ya vamos a terminar. Mm, Ya vamos a terminar ya. A ver, sale todo aquí, bien aquí. Entonces, ya vamos a terminar.